golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré como Fischer, perfumo Ratín. Dicen los muchachos que ya peinan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Bueno, ¿cómo le va? Yo soy José Braceras y esta es una nueva edición de mi programa Ciento Pique de Pelota. Bueno, ¿y quiénes estamos acá reunidos para charlar de rugby? Está Fernando Sansuste, ex jugador de Central Buenos Aires y de San Carlos. Está Jorge Búsico, periodista muy prestigioso en cuanto al rugby y otras disciplinas. Y está Hernán Bidú, que es el protagonista central de la tarde. Yo esto lo vengo haciendo hace bastante tiempo, entrevistar gente sobre todo amiga vinculada al deporte. Y en el caso de Hernán me llega muy cerca porque, bueno, lo conocí a Horacio Bidú, el padre de Hernán, campeón de la URBA, lo que hoy es la URBA, 1958-1959, quien lo conocí como por mi trabajo de abogado. Y bueno, y tomamos gran simpatía. Y lo voy a desmentir a Horacio Bidú. ¿Por qué? Porque una vez me dijo: no, yo era un termo jugando al rugby, no utilizó ese término. Dice, lo único que tenía era garra. Dice, en cambio mis hijos, pelota que agarran, pelota que juegan bien, a todo. Y me dijo, eso le viene del lado Tanoira. Porque Hernán, vos sos Bidú Tanoira. Y sí, y en los Tanoira es verdad que se han destacado mucho, sobre todo en polo, ¿no? Gonzalo, Jorge, ¿no? Exacto, mi madre es la única mujer, eran 3 hermanos, Gonzalo, Jorge y tu mamá. Mi vieja, Malena. Ajá. Y sí, indudablemente ellos jugaban bien a todo. Y papá, es verdad, es lo que te dijo era verdad. Yo un día lo vi patear una pelota y me quedé... Así que doy fe que... que era un tronco. Sí. Sí, él dice, mi único mérito era agarrarme a trompadas con el gato Hanley, dice. Y bueno, recordemos que el gato Hanley, hooker de Old Georgia, ¿no? Todos los amigotes de mi viejo que los conocí a través de los años, cuando hablaban de papá, me decía, vos no sabés lo que juqueaba tu padre. Dice, no había nadie, además era flaco y alto, nada que ver con un físico de hooker el día de los de hoy. Claro. Papá jugó toda su vida con 70 kilos y tenía patas flaca y larga, y dicen que no se la podían sacar. Tiraban porque en ese momento el scrum se tiraba al medio, y dice que no se la sacaba nadie. Es el gran mérito, y que sí, que tenía un tipo de garra de corazón y excelente juqueo. Eso fue lo que de todos los clubes que yo tuve con amigos de Belgrano, Pueyrredón, Pucará, de todos lados, siempre me decían lo mismo. Bueno, y el libro de los 150 años de BA, que está muy bien escrito, pero vos sabés que desgraciadamente no dice quién es el que lo escribe. Yo puedo decir quiénes fueron cuando yo estaba en la comisión directiva, hace algunos años. Faltaban 2 años para que se cumplan 150. Entonces dijimos, tenemos que mandar a hacer el libro de los 150 años, cosa que hicimos, y contratamos, te lo puedo averiguar, porque contratamos a 2 historiadores para que lo hagan. No recuerdo absolutamente el nombre, pero... Yo sí sé quiénes son. Ah, bueno, acá está. Decí, Jorge, quiénes son. Oscar Barnade y Víctor Raffo. Dos grandes historiadores. Víctor Raffo, un gran historiador del deporte inglés en la Argentina. Okay. Ellos lo hicieron con Richard Sabanes, que era el coordinador, ¿no? Pero
hay alguien de VA que da charlas sobre el club y todo, que es una enciclopedia abierta. ¿Cómo se llama? Javier García Iturralde. Claro. Javier, el hermano de Nahuel, hoy por hoy tío del que está de head coach de la primera. Javier le encanta la historia, Y fue presidente del club. Fue presidente del club hace muchos años, o sea, algunos años, sí. Y es una enciclopedia. Y realmente estudió, le gusta. Además es un tipo que, por ejemplo, le encantan mucha gente que le gustan las corbatas, colecciona corbatas de rugby. Mucha gente lo hace. Y papá coleccionaba. Cuando murió papá, mamá me dice que tenía una habitación llena de corbatas, literalmente. Y me acuerdo. Perdón que interrumpa, ¿no? Pero me vienen a la cabeza anécdotas de tu papá. Y cuando tu viejo ya estaba enfermo, fíjate, hablaba con un lenguaje de un deportista, porque ustedes tenían la oficina en 25 de Mayo y Tucumán, y él tenía que subir esa cuestita de esa cuadra, ¿no? Porque antes en Leandro Alem estaba el río. Y me habla por teléfono y me dice, no sabes, la cuesta de 25, para llegar al 25 de Mayo, me está costando... Es una palma, es como si estuviera empujando una mansadora. Hasta en su enfermedad pensaba deportivamente. Sí. Y bueno, y le regalé todas las camisetas, las corbatas a Javier, que después me contó que muchas las mandó a hacer cuadros, pero sí, le encanta la historia y sabe, es el tipo que más... Claro, yo creo que él fue el que supervisó toda la parte que no hubiera errores. O sea, el corrector del libro, si tengo entendido, pero bueno, Oscar Bernal y Víctor Raffo, que hicieron varios libros de clubes. Sí, el libro es excelente. El de Old Georgian también hicieron, que es un muy buen libro también. Sí, pero este libro es bárbaro, porque este libro además es del club, es como revisar la historia del deporte argentino. Totalmente. ¿No? Totalmente. Sí, y lo que se descubrieron estos periodistas haciendo este libro... es que, claro, lo que hicieron fue ir a los periódicos de ese momento y buscar, y encontraron la mención la mención más vieja de un partido que se estaba jugando, que jugaba el Buenos Aires Fútbol Club, de 1831. 1831. Hay un diario, bueno... el estándar debe ser. Está en algún lado del libro, está la mención de que además se jugaba por acá, era como que hoy por hoy en Juncal y Suipacha, por acá, era un periodista inglés que lo escribía, en un diario de los... Sí, yo creo que era el estándar, que era el diario inglés de la época cuya colección está entera en la biblioteca del San Andrés. Digo, por si alguno alguna vez quiere consultarlo, es una reliquia. Es una reliquia porque ahí está todo lo que pasaba en deportes en 1800, ¿no? Que no existían los diarios, existía La Nación nada más. Sí, ¿La Nación de qué año es? 1800. Pero no le daba tanta importancia como un diario inglés a toda la actividad inglesa. Estaba el cricket, el rugby, el atletismo, el remo, todo lo que practicaba la comunidad inglesa en ese momento. Claro. ¿Hay una explicación, Jorge, del por qué los ingleses se pasaron el siglo XIX inventando todo tipo de juegos? Porque, por ejemplo, los franceses dicen que crearon el billar, jugaban un tenis rústico, pero el lawn tenis lo inventan los ingleses, el polo, el cricket. Yo creo que hay una explicación social, y es que en la era victoriana los colegios eran muy tumultuosos, se mezclaban los public schools, podía ir gente becada que no era de clase alta, y se peleaban mucho. Entonces, para que no se pelearan tanto, los hacían hacer mucho deporte. No sé si viene de ahí, pero sí la cultura inglesa del deporte. Claro. También lo que me imagino es que al ser una colonia, por ejemplo, el polo yo creo que arrancó más que nada en la India, Pakistán, todo por esa zona de allá, y que como estaban los ingleses
se lo adueñaron, digamos. Pero me parece que son, con el mayor de los respetos, buenos tomadores de cosas que veían, porque Claro. no quería llegar a eso. Pero no lo digo peyorativamente, pero sí se han quedado con un montón de cosas que dicen, qué sé yo, incluso rugby dicen que era algo que se practicaba, el hockey también hacía muchísimos años. Miremos el Museo Británico, no hay nada de británico ahí, es todo afanado. Medio Partenón ahí. Claro, qué cosa, ¿no? Y la fama que se hicieron. Bien ganada, porque, a ver, sí, la verdad, han estado en todos lados antes que nadie y uno puede estar de acuerdo o no, pero mira puramente la historia y los tipos... Acá el hombre le ha ganado a los ingleses. Bueno, dejémoslo al padre de él, a Horacio. Perdón, de Horacio quiero decir algo más. Interesante, porque... Todos creemos que el rugby amateur de clubs de hoy, los chicos hacen una vida casi de profesionales. No sé si alguno cobrará algo por abajo, no me consta. No. Nunca me enteré de nada, así que no quiero injuriar a nadie. Pero entrenan mucho. Ahora, leyendo el libro de la historia de VA, veo que cuando salen campeones en el 58 y 59, era tu papá, Herlach, Campbell... El Campbell ese era el hermano, no era Tony. Era el hermano. El hermano, sí. Que después Bruce. forman la famosa empresa Herlach Campbell. Que de vuelta, ese era Bruce Campbell. Era Bruce. Sí. Que no era el que jugaba en ese equipo. No, Tony era un poquito más chico, va un par de años más chico, pero Tony no era tan titular, digamos. Y después en la apertura era Contempomi, Carlos Contempomi. Claro, estaban los Aspirós, los Hogg, que eran... y Macadam. Los Macadam, eran varios hermanos y primos. Ajá. Los Macadam. Bueno, la cuestión es que por el libro de VA me vengo a enterar que el entrenador, el preparador físico era ruso, que era muy exigente y que después entrenó a Loche y a Monzón. Y a Cuba. Y a Cuba también. Cuando Cuba sale campeón 68, 69, 70, el entrenador era Bobby Russo. Mirá. El preparador físico. Claro. El preparador físico, perdón, no el entrenador, el preparador físico. En ese momento casi no había de esos. Claro. Y en realidad lo que hizo VA fue contratarlo, me imagino, o convencerlo que le den una mano o algo. Pero papá me decía, nosotros, la diferencia la hacíamos un poquito con el estado físico, porque nadie entrenaba mucho. Claro, o sea que VA era una excepción respecto de otros equipos. No sé si otros también habrán tenido, pero medio que lo empezaron, o que por lo menos vieron la ventaja, seguro. Hacía la diferencia. Hoy por hoy se entrenan 2 o 3 horas, y están a ver quién se entrena más, porque, y es bastante discutido lo que... 20 minutos es lo que no hacen nada, después están todo el tiempo entrenando. Claro. No, lo que decía es que hoy por hoy se entrenan como profesionales, eso lo elige cada uno. O sea, está bien, está mal, ahora salió, está toda la discusión si corresponde, que se le exijan tanto. ¿Quién le exige? El jugador se entrena porque quiere. Por supuesto que después el entrenador va a ver quién está mejor entrenado, porque es lógico. Si viene uno que corre 100 metros en 6 segundos y otro que corre como yo ahora, y lo va a poner al otro. Pero que el club se lo exija, no sé si están así. Son los jugadores que quieren... ¿Vos, Hernán, hoy en día entrenás? No, yo entrené muchos años y... Porque vos en una época entrenabas divisiones inferiores, el club. Cuando en el momento que dejé de jugar al rugby, seguí entrenando la primera. ¿Vos entrenaste la primera? Sí, no sabía. Sí, la entrené varios años. O sea, entrenabas a gente que había sido compañera tuya. Sí. Entrené amigos míos, tipos más grandes que yo. Yo el día que yo dejé de jugar a los 29, o sea que todavía tenía, pero bueno, un médico bastante sabio me dijo, no puedes jugar más. ¿Y por qué? Tuve lesiones importantes, y bueno, en el momento llegó un punto que me dijeron, hasta acá. Me enteré que no pude jugar más en un sanatorio.
Tuviste una lesión fea. Sí, yo por 1,5 milímetros no quedé cuadripléjico jugando contra los All Blacks. En el último partido ante el Mundial, el 91, tuve una lesión fea, me tuvieron que hacer injertos y después me hicieron 3 operaciones, tengo injertos por todos lados. No sabía. Sí. Sí. Y después seguí jugando, porque me permitió el médico seguir jugando, y hasta que en un momento me dijo, Hernán, hasta acá. Y a los médicos les hago caso. Vos, Hernán, debutaste en primera en el 85. 86. En el 86. 86. Y ahí el entrenador era Tommy Harris Smith. Eran el Tommy Harris y el ruso Sanz. Claro. El que había jugado en All G's, sí. ¿No jugar a bien? No a jugar. Tommy vino a entrenar y es socio del club hace miles de años. Se disolvió en un momento. All G se disolvió, All G se disolvió un poquito más adelante, creo. Digamos, en ese momento yo jugaba y no miraba tanto, si querés. Pero yo tenía 18 y se lastimó yo jugaba en medio scrum y se lastimó de la primera y me tocaron el hombro y dijeron, che, el sábado jugás en la primera. O sea, Estando ya en el plantel superior. No, yo estaba en menor de 19. Yo tenía en primer año menor de 19. Y bueno, y así fue, en realidad. Y justamente por el tema de las lesiones te pregunto, ¿con qué estructura física llegaste a jugar en primera? A ver, era otro rugby primero. Sí. Era otro rugby, claramente era otro rugby. Pero bueno, estaba en segunda división. Es más, el primer partido que jugué en el plantel superior, tomo 5 minutos, increíblemente jugué contra los Pumas. ¡No! Sí. En ese momento, los Pumas, cuando iba a venir Francia, Australia, que siempre venían en julio, como no tenían sparring, no existían los sparrings, le decían a algún club amigo, le decían, che, están para jugar un partido, entonces jugaban los Pumas contra Olivos, o con quien sea. Y fue en julio que venía, creo que Francia, año 86. Sí, me suena que era Francia. Sí, creo que era Francia. ¿No? Y para jugar el partido, bueno, entonces me llaman, me pusieron de suplente y el segundo tiempo entré. O sea, yo pasé a jugar en menor de 19 y jugué contra los Pumas un miércoles a la noche. En realidad yo era medio scrum. Sí. Entonces, juego ese partido, ahí se lastima el medio scrum de la primera, entonces me llaman a mí, yo juego lo que resta del año de medio scrum. El medio scrum era el capitán. Entonces, al año siguiente, cuando me dicen, vos ya no volvés a la menor de 19, y me dije, ¿alguna vez jugaste de apertura? No. Bueno, vas a jugar de apertura. Y me ponen de apertura en la primera, en el año 87. Y ese año nos va bárbaro, ascendemos. En ese momento era top 12, existía el top 12, no se le llamaba top 12, pero eran 12 equipos en primera. Claro. Y teníamos el equipo justo para las reglas de esa época. Teníamos un pack de forwards que eran unos animalitos. ¿Quiénes eran? ¿Urbano? Urbano, Peretti y Roca, la primera línea que jugaron los 3 en los Pumas. Claro. Y después atrás tenías 2 Falcons que empujaban como... y después la tercera línea corría mucho, o sea, eran muy batalladores, tenían un scrum tremendo. Y entonces, a partir del scrum, que además, las pelotas eran distintas, las canchas eran muy malas, entonces el handling era distinto al de hoy, había muchos scrums y vos los llevabas. ¿Podés explicar qué es el handling? Los jugadores nos pasábamos la pelota muy mal, las pelotas eran malas. Hoy por hoy son todas las pelotas igualitas. Antes vos jugabas con una tal pelota, cada cual jugaba con la pelota que quería, la inflaba como quería, era así. Claro. O sea, había muchos penales y vos metías. Había muchos penales y yo pateaba y metía. Entonces, ese año creo que metí el récord de puntos porque de penales nomás metía varios y
tries y penales abajo de los palos por try penal, de scrum, o sea, hice montones de puntos. Para los que van a escuchar esta audición y no están muy relacionados con el rugby, vamos a aclarar que Hernán fuiste un pateador impresionante. Y una vez me contaste, es que para mí era increíble, una vez almorzando, vos me contaste que simplemente te limitabas a apoyar la pelota en el césped, que nunca usaste arena, nunca usaste un tee. Primero, no existía el tee. El tee no existía, claro. Tee no solamente no existía, sino que cuando arranca la historia del tee, estaba prohibido. Cuando apareció en el mundo, que apareció un canadiense, ahora cuento una historia divertida, le inventaron en Canadá. Y cuando se sabe que acá lo prohibieron, estaba prohibido. A ver, Porta, ¿cómo pateaba Porta? Que convengamos, algo pateaba, ¿no? Y además de vuelta, con esas pelotas que eran así, con forma pesada, y se mojaba la pelota y andaba, era otra cosa. Eran de cuero, no eran de sintético. Eran de cuero, pesadas. Si jugabas con lluvia o no lluvia, era el día y la noche, literalmente. Yo, por ejemplo, el año ese 87, que hice un montón de puntos, NBA, como el local pone pelota, yo jugábamos con la pelota que no era del club, era mía. O sea, literalmente, yo tenía... esto es real. Era el dueño... No lo había pensado, pero era el dueño de la pelota. Ah, con razón jugabas en primera. Tenés razón, porque literalmente era el dueño de la pelota. Tenía una Mitre, que tengo alguna foto, que era marrón clarito, y todos los partidos de NBA jugábamos con esa. Y era... yo con esa no erraba. Entonces, y bueno, a ver, Hugo, cuando pateaba, hacía posito, tac, 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 hacía así. Yo estoy todavía viendo cómo lo hacía. Yo no hacía eso, sino que yo apenas con la punta del pie levantaba un poquitito con la mano hacia así y ponía, generalmente era tierra, casi todas las calles eran de tierra. Y yo hacía eso. Después apareció la arena, empezaron a permitir de a poco la arena, claro. Y yo decía, si hago esto y entra, ¿para qué tengo que buscar la arena? Nunca entendí lo de la arena, es más, no entiendo que traigan algo, siempre lo dije, externo de la cancha y que le traigan para patear. O sea, hoy no hay ninguno. Si además hubo 100 años que se pateó sin tee, quiere decir que se puede patear sin tee. Sí. Al día de hoy pateo y patea sin tee. Y sale igual. Y es muy simple, siempre digo lo mismo. Si vos le pegas bien, entra. La pongas así, vos pateas bien y entra. O sea, no entiendo. ¿Algún espejo? ¿Alguien de quien aprendiste? No. Tenía. Bueno, Tommy Harris Smith debe haber influido en algo. Sí, pero yo a Tommy jamás lo vi jugar. Y me decían que pateaba de una manera muy rara, muy efectiva, pero a Tommy lo conocí. Siendo entrenador tuyo. Me llamaron, era un tipo que yo no conocía, era el entrenador de la primera, ni se le dirigía la palabra, o sea, él estaba ahí. Y el cuento simpático de los tees es que lo inventa un canadiense al tee. Y cuando en el año 91 fuimos con los Pumas a jugar a la clasificación del Mundial a Estados Unidos y Canadá. Y la semana que fuimos a Canadá, se acerca al hotel el tipo que había inventado el tee. Entonces le pide a los entrenadores, que era Michingo y el ruso, le dice sí, le había inventado el tee, que no sé qué, que era totalmente mal visto en Argentina. Y nos regaló a los pateadores un tee. Y lo tengo guardado, el tee del tipo que inventó los tees. Mirá. Era un cacho de goma así, grandota, naranja, o un color parecido a este. ¿Quién pateaba? ¿Vos y quién más? Ahí pateaba yo, estaba Santi Mesón, estaba... sí, ¿sabe? Porque Baetti ya no estaba. No, bueno, yo... Claro, Baetti no estaba. Baetti, yo debuté ese primer año que yo juego de apertura, que metía de todos lados, ahí me llaman para los Pumas para jugar el sudamericano. En el 87. En el 87.
y yo debuto en los Pumas con Banana Baeti de medio scrum. La pareja de medios era Banana Baeti y yo, sí. No, ni me acercaba. No, era un crack el Banana, pero ¿Tan buen pateador fue Baeti? Sí, fue un buen, muy efectivo. Una historia parecida a la que cuenta él en el partido con Francia, así como Hernán mete todo contra Inglaterra, Banana mete todo contra Francia, y cuando llegó le habían dado unos botines que no eran los que él usaba los tapones de goma. Y entra a la cancha con esos botines, porque dijeron, no, vos tenés que jugar con él. Y mientras todos precalentaban, se fue a un costado y se cambió los botines y entró con los que quería jugar él. Y metió todos los puntos con ese... Todos los puntos contra Francia. Sí, bueno, había una anécdota parecida de Bobby Casenave cuando van a Sudáfrica en el 65, que resulta que Camardón y Guastela, que eran los entrenadores de los Pumas del 65, aclarémoslo, ven que el tipo jugaba con botines sacachispas de goma. Entonces en Durban salen corriendo a comprarle botines en serio. Se los compran. Es imposible que esto suceda hoy, ¿no? En el rugby hoy, que está todo tan pensado, tan... Sí, a ver, hoy es distinto, hoy es profesional. Y vos, Hernán, en el plantel superior, debutaste en el 86 y jugaste hasta el 97. Ajá. ¿Y de entrenadores a quién tuviste? Porque cuando subiste estaba el ruso. Sí, bueno, el ruso y Tommy tuvieron casi siempre. Casi siempre. Sí, casi siempre. Tuve un amigo mío de entrenador también, después Florencio Aricio. Jugó muy poco en la primera, pero... ¿Y cuándo ascienden ustedes a la primera? Ustedes estaban en segunda. Y ahí estaban en segunda. Claro, yo empecé a jugar en el 86 y en el año siguiente, cuando me ponen de apertura, ese año ascendemos. Dicen que la mentalidad del ruso tuvo mucho que ver en el ascenso de VA. Dice que era un tipo que contagiaba mucho. Y a ver, contagiaba y además se encontró con un pack de forwards que a cualquiera le hubiese gustado tenerlo. Él sabía mucho de Scrum, que venía de regatas, con toda una historia de filosofía, claro, de Ocampo, y bueno, se encontró con... Cuando hablas de Ocampo, ¿de quién te referís? Hijo de Catamarca. Al hijo de Catamarca. Claro. Ajá. Y a Catamarca también, porque creo que el ruso lo conoció a Catamarca. Sí, creo que sí. Sí. Catamarca se muere en el 70. Lo habrá conocido chico, el ruso, ¿no? Creo que el ruso es del 52, si no era del 52. Sí, yo creo que es contemporáneo mío, me parece. Pero sí lo conocía mucho a Marcos, al hijo. Marcos. Que murió hace poco. Hace muy poco. Sí. El otro día me encontré, se me acerca una persona y me dice, yo te conozco, jugás en bien, no sé qué. Yo soy el hijo de Marcos. Y no sabía que se había muerto y me enteré ahí. Me dijo, no, se acaba de morir hace 2 meses. Pero bueno, ya estaba el Beco Villegas, estaba todo el tema, estaba la filosofía de que había posibilidades de que con un Scrum, con ciertas características y haciendo ciertas cosas permitidas dentro del reglamento, te ayudaban a tener un mayor empuje, bla, 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 bla. ¿Y ahí Hernán ya hacían la Gran Cacho o eso después? La Gran Cacho es una jugada de vuelta. De vuelta. Nosotros teníamos un Scrum que nos daban muchos penales a favor. Después de cada Scrum, gran parte terminaba en penal a favor de VA. Y cuando estaba cerca el Scrum, Cacho es Cacho Urbano, Marcelo Urbano. La Gran Cacho se llamó por él. Por él, llegaron a cambiar las reglas del mundo del rugby por esa jugada. La hacíamos en VA todavía, eso es real. ¿Pero Cacho era por Cacho Urbano? Sí, claro. Mirá. Cuando eran penal a la altura de las 5 yardas, lo que hacía el oreja, el más que el medio scrum, le decía a los forwards, vayan 10 metritos para atrás. Y venía Cacho primero y muy pegadito sin tocarlo, venía el resto de los otros 7, que eran otros. Y la defensa no se podía mover hasta que, al más que no tocara la pelota con el pie.
Entonces, cuando venían ya corriendo, embalados, todos estos quietitos en la línea así, tocaba la pelota, se la levantaba y entraba Cacho. Y bueno, entraba como una trombada, casi se pasaba del ingol directamente. O sea, realmente era muy difícil pararlo. Entonces, Cacho, era la gran Cacho, nadie sabe quién se la... Quizás fue Tommy, quizás fue... La gran Cacho quedó como... Pero una pregunta, cuando él tocaba la pelota y avanzaba en el penal, sí. Sus compañeros que lo acompañaban rumbo al ingol, ¿lo tomaban? No podía el reglamento. No podía. Por entonces, eso pero estaban todos pegaditos atrás. Claro, entonces, era penal. En el momento que ya estaba por pasar, la tocaba, ponía en juego, la agarraba, el primero que venía a taclear, lo ponía que la agarraba, si lo parara, atrás venían 5, que pesaban todos 100, arriba de 100 kilos, así caían siempre dentro del gol. Claro. ¿Entendés? Entonces era realmente muy difícil pararlo. Y peligroso. Para el dentro del reglamento, totalmente. Ahora, peligroso para un tipo muy valiente que te vengan 5 así y vos tenés que pararlo en seco y sí, terminaron muchos golpeados. Claro. Pero bueno, entonces esa misma jugada la llevaron los Pumas al Mundial de Australia. No, al de Inglaterra, perdón. Al de Inglaterra. A Australia le hacen el try. No, al de Sudáfrica. En el 95. En el 95 la llevan. Noriega, con Noriega. Le hacen un try a Inglaterra. Exacto. Y Peto, y me lo estoy viendo la imagen de Peto Krexel festejando. Claro, así fue. Y se llamó. Y cuando los ingleses, cuando el mundo del rugby vio eso, dijo, esto es imposible de parar. Entonces, como era imposible de parar y hasta peligroso, o sea, te daban demasiada ventaja, vos podés venir corriendo y el otro tiene que estar quietito. Claro, son 8 tipos que se te están viniendo encima y vos estás parado. Entonces, por lo menos emparejá las reglas. Y bueno, ahí fue donde prohibieron en el mundo a Gran Cacho. Una anécdota de eso, que es Argentina le hace un try a Inglaterra, sí, y por poco no le gana. Al partido siguiente Argentina juega el partido decisivo con Samoa. Y antes de entrar a la cancha, un minuto antes, me lo contó Peto Krexel, el árbitro lo llama, un neozelandés, lo llama a Peto Krexel y a Bebe Salvat, que era el capitán, y les dice que les va a prohibir que si hacen esa jugada les cobra penal en contra. Claro. Entonces, los samoanos que hacían, derrumbaban el scrum, que los Pumas estaban por entrar al final y no podían hacer esa jugada. Ajá. Y Peto cuenta que los fuegos le decía pedí penal, y él no le podía explicar que el árbitro le había dicho que le iba a cobrar penal. La verdad que penal por les cambió deportiva. La regla en el medio del mundial. Insólito. Claro. Hernán, vos mencionaste en un momento, dijiste, bueno, el rugby de ahora es distinto, en definitiva, o el rugby anterior era distinto al de ahora. ¿Qué opinión tenés en cuanto a el tema, digamos, al margen de las reglas, el reglamento, que obviamente se ha hecho para tratar de hacerlo más ágil, ¿no? Pero yo me refiero al tema de la agresividad, con la dureza que juegan. Porque yo lo que he detectado, que es increíble, que hay muchos chicos que en menores de 17, menores de 19, no quieren jugar más. No quieren jugar más. Porque los padres le inculcan, ¿viste? Salvo los fanáticos, digamos, pero muchos no, yo no estoy para golpearme, para romperme la cabeza. Y pasa mucho eso, es increíble. Mi hijo. Lo del scrum, a mí, yo no hijo entiendo. Llegó a menores de 17, un día me dijo, mira, no quiero jugar más. Y yo le dije, bueno, no juegues más. Claro. si no, esto es para divertirse. Si claro. Se había roto un tobillo, se había golpeado el cuello, no al grado tuyo, pero había estado con un cuello ortopédico un montón de tiempo. Claro, es que y no quiso jugar más. El rugby es todo un tema, y ¿no? te estoy hablando hace ya 15 años, ¿no? Hoy por hoy, el rugby, hablemos del rugby nacional amateur, se entrena mucho más. Mucho más, claro. Entonces, se juega más fuerte y, a ver, ¿está bien? Sí, está bien. El fútbol de hoy es el mismo que hace 40 años, no, es otro fútbol. Lo ves jugar como jugaba Ratín, y que era un fenómeno, dicen que era un fenómeno, lo ves jugar y decís, ese no puede jugar en la quinta de ningún... Entonces, todos los deportes van
avanzando. Porque es avanzar, le van buscando mejorías y bueno, si vos estás más fuerte y corres más rápido y manejás mejor la pelota, tenés más posibilidades, y sí, indudablemente. Entonces, que hay gente que no quiera eso, totalmente válido. Lo bueno es que por lo menos es que la cantidad de gente que juega al rugby es más. Entonces, es verdad que algunos dejan, pero como el rugby ha crecido, claro, la sumatoria, si no nos quedábamos sin jugadores. Claro. ¿No? Si fuésemos siempre 100 y cada vez deja más rápido, pero a ver, yo creo que el rugby goza de buena salud en Argentina. Y muchos clubes. Y como espectáculo me parece que ha mejorado enormemente. Enormemente. No solo, ahí ya hablamos más a nivel internacional. Vos ves un partido del Seis Naciones o del Rugby Championship, es un espectáculo. Por suerte han cambiado muy bien las reglas para bien, porque si hay algo que vende, la televisión. Entonces claro, hay que hacer, obviamente, es súper entendible cómo se piensa. Y por suerte, yo siempre lo digo, el rugby es un deporte que cambia muchísimo las reglas muy rápido. Permanentemente, todos los años van cambiando reglas. El fútbol juegan los mismos hace... En 100 años el fútbol cambió la regla del offside un poquitito. Sí. El pase al arquero, ¿no? Y el pase al arquero. O sea, y cuando te pones a charlar en una mesa de café y podés mejorar el fútbol así de rápido en un montón de cosas. El VAR, ¿no? El VAR también. Claro, se incorporó el VAR. Pero, exacto. A ver, me parece lógico el crecimiento, porque el deporte mismo te lleva... y que alguien no quiera golpearse, tanto su derecho. O sea, y hoy se juega mucho más con la mano que incluso en tu época. No, al revés. Porque cuando el try valía... No. En nuestra época ves un partido... No. Ves un partido de rugby de mi época... y te agarra la cabeza. Bueno. Hacíamos muchísimo mano cons. Ahora, lo que tiene ahora el rugby es cuando se empiezan a jugar muy cortito, muy corto, de pick and go. Claro. Esa es la parte que indudablemente no es muy vistosa. Pero, Hernán, en tu época, cuando vos eras el pateador del equipo y apertura, con ese pack de forward tan fuerte, seguramente vos la sacabas permanentemente al touch. Recibías y en vez de hacer jugar a la línea, pateabas al touch porque estaba permitido. Hoy vos no podrías hacer eso. No, si pateabas al touch, si no picaba, volvías a donde vos pateabas. En tu época ya. Sí. Yo estoy un poco viejo. No, eso sí. Ya en la década del 80, si no picaba dentro de la cancha, volvía para atrás. Claro. Mirá. Claro, entonces... ¿Te gustan los Pumas? Sí. Me gusta... Sí, juegan muy bien. Por supuesto, tendrán sus partidos, como todos. Miren Inglaterra lo que pasó. Estaba esperando que todos le gane a todos y perdió bien con todos. Y está bueno que alguno suba, que alguno baje. ¿Los ves con chance en el Mundial? Si los veo con chance en el Mundial, la realidad, mirá, en los mundiales, no sé por qué, pero a la Argentina siempre les va mucho mejor que lo que realmente nos tendría que ir. ¿Sí? Mira. No te quepa ninguna. Nunca fuimos terceros del mundo, salimos una vez terceros. Sí, Nunca fuimos cuartos del mundo y salimos más de una vez cuartos del mundo. En el Mundial la Argentina le gana ese cuarto de final a Escocia, con un partido... A ver, uno mira el try de... Del hongo. No, el del wing de Pucará. El de Lucas Amoreceno. El de Lucas. Como los potreros de Bursaco. Ese try y decís... No, si prueba a hacerlo 10 veces le sale esa, ¿entendés? Sí, claro. Un try rarísimo y por eso ganaron, o sea, porque no hubo nada. Y después, el último mundial, para irnos no tan lejos, todo el mundo se olvidó ya. Yo siempre lo menciono, digo, ¿se acuerdan del tackle de Moroni en la bandera a Gales? A ver, si se perdía, si no le pegaba el brutísimo tackle que le pega, y
te volvías a casa y no salías cuarto, ni tenías posibilidad de jugar por el tercer y cuarto puesto. Pero Argentina, en algunos mundiales nos fue peor, los primeros nos fue peor de lo que merecíamos, mal, claro. Pero convengamos, nos va mejor siempre de lo que nos debería ir. Y uno dice, y Argentina, entre mundiales... Te voy a agregar el try de Mofa Irlanda en el 2015. Pero ese partido lo ganaron, sí. Le ganaron todo el partido. Le ganaron, ese partido lo merecían ganar desde el primer minuto. O sea, jugaron bien. También contra Gales también jugaron bien, pero ya hoy por hoy los Pumas, ya cada vez me sorprenden menos si meten un batacazo. Antes... Vos sabías que decía, bueno, si era parejo estabas contento, sí, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que se lo merecen, la verdad que laburan. Pero ¿se acuerdan la emoción en el 2007? Sí, yo estaba a Francia. Yo estaba con papá estaba enfermo. Sí. Y bueno, va a ver al médico, tuvo recaídas, etcétera, y 2 meses antes del Mundial le dicen, sí, estás bien, si estás para ir, querés irte del Mundial, podés irte. Me invitó, fuimos al Mundial, nos fue bárbaro, nos quedamos hasta que, ¿no? Hasta el final. Extraordinario. Cuando volvimos, a los 2 meses hizo un nuevo estudio y le dieron mal y muere el año siguiente. Así que tuve... ¿A qué edad murió tu papá? ¿Edad? ¿Qué edad tenía? 71. Ah, mira, era más joven de lo que yo soy ahora. Papá muere en el 2008 y papá era del 37. Ya que tuviste el mejor regalo. No, tuve casi un mes de rugby y papá en Gran Bretaña y Francia, porque además ahí cruzamos del otro lado a ver algún partido. No, justo. Volviendo a la década del 80, sí. Y sobre todo la segunda mitad donde vos debutas. Claro, VA tiene un pack tan fuerte que cuenta el libro de la historia de VA que le ganan a los inventores de la bajadita. En el 89. En el 89 le ganan al SIC sí. En una batalla de forward. En cancha de Hindú. Es impresionante. En cancha de Hindú, porque era la cancha de VA. Cuando en el 87 ascendemos, así como también ascendimos, nos mudamos. Ahí fue cuando nos fuimos a la 202, que terminó siendo de Cuba. Claro. A los 2 años, creo que el SIC tenía la cancha suspendida y le pidió la cancha a Hindú y jugamos en lo que era la cancha 1 de VA. Ajá. Contra el SIC. Además el SIC era de apertura, enfrente mío estaba Rafa, el Tano y Diego Cuesta Silva. Esa era la línea. Yo me iba para adelante y decía, no vamos a pasar nunca por acá. Era un equipazo. El Oso, Conti, y le ganamos, sí. No, Luque ya no estaba. No. Ni Luque, ni el gordo Luque si viviera tendría mi edad. Ni el gordo Luque, y yo soy casi 20 ni años Luque mayor Grastra. Pero había... Y sí, ese partido lo ganamos. En 89. Claro, impresionante. Ahora, en la década del 80, el rugby argentino se basaba mucho en el pack, ¿no? En los forwards. Sí. Porque, fíjate vos, VA, pack fuerte. El Casi, sobre todo el Casi entrenado por el Caña Varela. En los 80, principios de 80. Tremenda, todo. Que ahí nace, Jorge, te pregunto a vos, la frase por el eje profundo, cuando el Caña Varela entrena al Casi, que les hace jugar, sí, en realidad, que termina peleado después con los jugadores. El eje profundo es más una frase de Michingo. Ajá. De hecho, su libro se llama Por el eje profundo, el libro que escribió antes de morir. Y vos el título de tus notas lo tomás de ahí. Yo no lo tomo tanto del libro, sino de lo que decía Michingo, porque yo tenía una relación muy fuerte con Michingo. Ajá. Lo quería un montón y nos queríamos un montón, y él vivía hablando por el eje profundo. Vos lo habrás escuchado, que fuiste su dirigido, y yo lo tengo más de ahí que del Caña Varela. Pero bueno, como era el Casi, por ahí puede ser de ahí también. Claro. Buenísimo el reportaje que le hizo el diario La Nación al Caña Varela.
donde cuenta que cuando se pelea en el CASI, esas cosas de los clubes, deja de entrenar a la primera, pero él no podía hacerse en el rugby. Entonces viajaba de San Isidro en tren a Retiro, de Retiro tomaba un colectivo a Constitución y en Constitución tomaba el tren para ir a entrenar a San Albano. A San Albano. A San Albano. Los ex All Filomations. Sí, ¿no? bueno, sí. A San Albano. ¿Vos te das cuenta Era la una pasión cosa de ese increíble. hombre? Sí. La pasión por el juego. Es una Sí, cosa. sí, él lo cuenta. Hernán, una pregunta. El tema de que, digamos, la mayoría o el mayor porcentaje de los Pumas jueguen todos en el exterior. Sí. Eso ayudó mucho a la evolución del rugby de los Pumas, digamos, ¿o no? Más que ayudó, fue completamente necesario. O sea, es muy simple. Acá el rugby argentino, el que uno ve los fines de semana, que arrancó el fin de semana pasado, es 100% amateur. Vos preguntabas al principio si no decir 100% amateur. La diferencia que hay entre el rugby, que cualquiera puede haber ido a cualquier club de este sábado, entre ese rugby y el rugby profesional, es como que yo hoy quiera pelear contra Tyson y creer que puedo llegar a... Es absolutamente imposible y es por eso que existe este torneo de las Américas que están tratando de empujar para adelante la unión para que haya algún tipo de eslabón en el medio entre los clubes. Porque, el eslabón ideal era el Super Rugby, no Jaguares. Claro, pero claro, Jaguares tenías una franquicia. Pero bueno, tenías ahí 40 jugadores jugando en alto nivel. Claro, y así fue que llegamos a la semifinal jugando prácticamente con el seleccionado argentino, porque tenías el 95% que jugaban, sacando 2 que jugaban afuera. Y bueno, la Argentina, yo digo siempre lo mismo, mirás el mapa y decís, el mapa rugbyístico, ¿no? Europa, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Argentina decís, está allá, que somos un país pobre, de guita no tenés guita, no hay plata en el deporte, quedás lejos, que, digamos, es un milagro, que Argentina esté quinta, está ahora en el mundo, en el ranking. Es un milagro. Es literalmente un milagro. Es un milagro. Sí, absolutamente. Tiene un patrimonio que son los clubes, que creo que es único, ¿no? Los clubes. Los clubes, bueno. Los clubes argentinos son increíbles. ¿Cómo se llama? Castellani, que lo ex jugador de vóley. Vi la nota esa y podría haber estado hablando de rugby. Es buenísimo. Vos te referís a cuando lo entrevista el ministro de Deportes de Polonia. Exactamente. Que el ministro, vamos a contarla porque así la gente les entera, dice que va con un equipo de vóley italiano a jugar a Polonia y que el ministro de Deportes de Polonia... No, lo que entiendo es que él está trabajando en Polonia, está entrenando a Polonia, entonces en un momento, no, en realidad fue así, él menciona el cuento en una entrevista, sí. Y él dice, hace poco me junté con... estuve en un lugar, vine el ministro de Deportes, me dice, vení, quiero hablar con vos, dice... ¿Vos me podés explicar cómo? O sea, tenemos la misma cantidad de habitantes que Argentina. Todo es comparable. Y ustedes juegan 86 veces mejor que nosotros. O sea, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque no encuentro. Nosotros tenemos mucho más presupuesto que Argentina. O sea, y el tipo habló de los clubes, habló de lo que es el tiempo. Yo lo resumiría, es lo que la gente le da de su tiempo y esfuerzo 100% ad honorem. El voluntariado. El voluntariado a los clubes, ya sea de barriales o... Él hablaba más, y él menciona, creo que en algún momento dice el rugby, pero él también hablaba de su deporte, ¿no? Claro. Decía, cuando falta algo hacen una rifa. O sea, eso hace enormes diferencias. Sí, la cantidad de clubes de barrio, pero es impresionante. En el rugby, en el fútbol, en el tenis de mesa, lo que quieras. De pertenencia. Argentina tiene algo que no tienen muchos clubes, que son los clubes de barrio. Más allá de los clubes institucionales, que son sociedades
sin fines de lucro. En la Argentina hay mucho club de barrio, que es el lugar donde se encuentran las familias que son los vecinos. Claro. Entonces el club pasa a ser como tu casa. Una extensión de la casa. Claro, una extensión. Lo cuidás como si fuera... Mira, el otro día tengo un dentista que es de Mariano Moreno, ¿no? No sé si viste dónde se mudó Mariano Moreno. No. Mariano Moreno vendió la sede central, que la tenía en pleno centro de Moreno, sí. Se lo vendió a la municipalidad y se compraron un terreno al lado del Country San Diego, un terreno de 40. Entonces dijeron, nos dan un préstamo, o sea, con lo que vendemos, más un préstamo que tenemos, podemos acercarnos a comprarlo. Y aparece el tesorero, dice, no. Hay $1,5 millones que tenemos guardados en la caja fuerte. O sea, el tipo fue durante años cuidando esa plata Sí. y el club que está no sé en qué división tenía $1,5 millones y se compraron un terreno impresionante que lo están construyendo. Van todos los días a poner los palos, a cortar el césped, a poner ladrillo sobre ladrillo. El nombre oficial es Biblioteca Mariano Exacto. Moreno. Club Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Es muy lindo. Digo, no existe ninguna cosa en la Argentina así. Sí. Eso solamente ocurre en los clubes. Pero más que escuchame, el tipo tenía guardado $1,5 millones. Exactamente. Que los habrá ido Un laburando, viendo, pero la debe haber cuidado mejor que la de él. Claro, la plata. es extraordinario. Es extraordinaria. Hernán, y Viey en particular, porque yo en Viey he visto un crecimiento, digamos, bueno, últimamente fue mucho más rápido que el anterior, me parece, pero yo lo que veo, que voy siempre los fines de semana a ver los nietos, etcétera, veo ese sentido de pertenencia, pero sin ninguna duda. Eso fue así. ¿Cómo fue el esfuerzo que pudieron hacer para lograr lo que lograron? Que la sede que tienen ahora, la verdad que es extraordinaria. Aparte de la ubicación y hablar. Sí, bueno, papá vivía, cuando nos mudamos cuando pasamos de lo que hoy es Hindú, lo que tiene Hindú, las 3,5 hectáreas esa, lo vendimos y compramos 17,5 hectáreas claro, sobre 202. Que bueno, nos dimos cuenta estando ahí, después hizo el estadio, pero en realidad que no quedábamos. Y encima fue en ese momento donde encima Hindú le empezó a ir muy bien. Claro. Entonces, de un lado lo tenías a Hindú, que te copó de Don Torcuato. Atrás lo tenías a Cuba, que te agarró toda la Villa de Mayo. De lado allá lo tenías a Regata de Bellavista, y nosotros nadie. Y nos empezamos a quedar sin gente, literalmente así. Vi ahí, se quedaba sin gente todos los años, menos. Y ahí fue donde los viejos, papá incluido, empezaron a decir, o nos mudamos o desaparecemos. Y bueno, así fue donde salimos todos a buscar opciones. Había el yerno de Tony Campbell, tomaba clases de helicóptero, le gustaba andar en helicóptero, y entonces alquilaba un helicóptero y salían a buscar, papá y Marcelo, y algunos más, iban en helicóptero, porque primero tenías que ver verde. O sea, claro. Salían a buscar terrenos en helicóptero. Sí. Esa es buenísima. Sí. Esa es muy buena. Es que fue así. Pero pues, iban con un mapa y decían, ¿qué es eso? Porque primero tiene que haber terreno. O sea, vos necesitabas sí o sí un predio de más de 5, 6, 7 hectáreas. Para empezar. Lo que fue de la pasión. Una canchita, y vos sabías que con una cancha no hacían nada. Claro. Entonces, primero verde. Y después ver si quedaba en el lugar apropiado, si podías comprarlo, si estaba en venta, un montón de cosas. Pero primero necesitabas terreno. Claro. Y para saber, iban alto y decían, ¿qué es eso? Tomaban nota. Es el antecedente del dron. Era un dron argento. Era un dron argento. Entonces, y así fue. Así empezaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Iban Pilar, o sea, iban buscando y tachando. ¿Y de quién era ese predio? Era del Yamse.
Ah, eso era el Seamse. Sí. Claro, Era un bañado, ¿no? En realidad es así, del lado de la Panamericana hacia Bellavista, llamémosle, Sí. está todo lo que es hacia el relleno, Claro. pero del Panamericana hacia el río de la Plata, Sí. hacia el este, hay 122 hectáreas, que eran del Seamse, una puntita del Seamse, que había sido de lugar de relleno, pero después medio lo dejaron, no sé bien por qué. Ajá. El tema es que ahí había una empresa que había concesionado por 25 o 30 años, se llama Buenavista. Ahí donde están, hay Los supermercados, barrios, los barrios, claro. esto, bueno, era todo un negocio inmobiliario, por supuesto, pero... Y Perdón, ¿de qué año hablamos? ¿2002 más o menos? 2000, sí, por Claro, ahí, o sea, por ahí, claro. 2002, por él. Claro, ya estaba Laguna del Sol. No, Había eso ya- es más allá del río. Eso es Nordelta. Eso es Nordelta. Ah, tenés razón, claro. O sea, claro. no, esto es para acá. Claro. Está muy tenés- cerca. Está cerca, por supuesto, Pero sí, cuando sí. ustedes fueron no había nada. No, bueno, a tal punto que es así. Por conocidos del club, conocían a algunas personas del proyecto Buenavista y se enteran charlando que dentro del proyecto tenían que tener X porcentaje de tierra dedicada a deporte, que para ellos era un grano, porque era perder tiempo y plata. Entonces le dijeron, bien le dijo, hagamos un arreglo, vos dejame este lugar, yo me encargo de que haya deporte, no sé qué, perfecto. Entonces hicimos lo que primero hace bien es subconcesiona, no donde estamos ahora, sino al lado de donde está el supermercado grande, el Walmart que está ahí, le dan un poco de terreno ahí, entonces en vez de ir a entrenar martes y jueves hasta la 202 allá, que todos los jugadores de VA éramos más de Olivos, San Isidro, Acasuso, Martínez, nos quedaban, tenías que irte hasta la 202, martes y jueves empezamos a entrenar ahí, pusieron unas pocas luces y entrenamos a la noche ahí, y nos empezó a resultar. Y después, bueno, nos dimos cuenta que era interesante y ahí salió la posibilidad de subconcesionar. ¿Cuántas eran? 12 hectáreas. 12 hectáreas creo que era. Y firmamos un arreglo y ahí es donde estamos ahora. En realidad en ese momento eran 7 hectáreas y media, creo. Y subconcesionamos ahí, pero claro, subconcesionamos el tiempo que le quedaba a la concesión, Claro. que creo que eran 17 años, una cosa así. Y ahí dijimos, metamos el pie acá y vemos qué hacemos. Tenemos 17 años para pensar. Y cuando nos metimos ahí, fue una explosión, porque la gente empezó a entrar. Por los barrios cerrados. que hay Claro, alrededor, pasabas por la claro. puerta, a todo lo que es Nordelta, Los colegios. Claro. lleno de colegios, lleno de movimiento, dijimos, es acá. Eh, Entonces, colegios que rodeen. Creo que anoté, mirá, Del Pilgrims. ahí, Saint ¿no? Mary of the Sí. Hills, San Sebastián, Riverside, San Nicolás, Antonio Berni, No, San no. Marcos, Southern Cross, Norlands. pero en San Lucas y todo el Nordelta, todo, ya. Pero además, Hernán, perdón, Claro. ¿no? Las lomas. Hernán, tengo entendido que los chicos de estos colegios le alquilan el predio El VA predio, sí, Sí, señor. para que los chicos lo usen de campo de algunos deporte. colegios sí, algunos colegios alquilan como campo de deportes. Con lo cual a VA le viene espectacular. Sí, desde el primer minuto. y sí, Le ingresa dinero. necesitábamos guita cuando nos fuimos ahí. Claro. Sí, me acuerdo. Claro. Es más, las canchas estaban destrozadas porque se usaban permanentemente, pero necesitamos la plata para que entre plata al club, porque no, todas las mudanzas, todo eso, todo muy bonito, pero costó un montón de laburo de mucha gente. Claro. ¿Y hoy lo tienen definitivo? Sí, Ah, porque, ustedes. bueno, no llegué a contar, en la subconcesión, cuando con el tiempo, empezaron pasados años, dijimos, sí, indudablemente este es el lugar para quedarse. Ya teníamos una relación bastante buena con la gente de Buenavista, y entonces, conjuntamente con la gente de Buenavista, o sea, en realidad fue Buenavista, le hizo una propuesta al SEAMSE de comprar 30 y pico de hectáreas, y nosotros íbamos enganchados, nos quedábamos con, creo que eran 12 y media, que es lo que tenemos ahora, creo. Y así fue.
Además tienen un restaurante que se puso de moda, ¿no? Sí, es un buen... Sí, nos sacan, no tenemos Clubhouse. ¿Es en el Clubhouse? Claro. A ver, los clubes de rugby, casi ninguno, sacando quizás Cuba, quizás esos clubes muy particulares por el movimiento que puedan llegar a tener, no le es negocio, o no debe de ser negocio, la concesión de un club de rugby. Porque llegan todos a las 6:30 justo para ir a entrenar, nadie come, y el que come pretende que le den de comer como un rey. En ningún club, o en casi ningún club, digas, no sabes qué buen concesionario comés, bárbaro, barato, que es lo que uno quiere. Claro. Y tuvimos muchos concesionarios que la peleaban, por supuesto, con la mejor de las intenciones, todo, pero No le da. siempre le falta algo. Y surgió la posibilidad, cuando estábamos ubicados, alguien dijo, yo estoy dispuesto a poner un montón de plata ahí, busquemos la vuelta a ver si podemos hacer un restaurante, pero claro, era darles el lugar por X tiempo. Bueno, hicimos la prueba, salió bastante bien, pero la realidad, no tenés un clubhouse, tenés una especie de... así que estamos ahí con un proyecto para hacer clubhouse, por supuesto. ¿Y el del restaurante que les paga un alquiler? Hay una concesión, sí. Ajá. Sí. Pero esa zona explota ahora. Y sí, y hay muy poco de eso. Ese restaurante, aparte lo que tiene, que ya te diría que la gente no lo identifica, a ver, el que no está en el rugby, digamos, no lo identifica como VA. Claro. Te dice, vamos a comer a Melé. Es increíble. Sí, yo no quería decirlo. Pero es increíble. Perdón, discúlpame, Fernando. Yo este programa lo hago a pulmón. Pongo plata de mi bolsillo. ¿Vos creés que le podré cobrarle algún peso a Melé? Que me inviten a comer. Si le sacás un mango, te doy un premio. Mañana voy a visitar a Melé. Escúchenme. Porque después tenés, después tenés la parrilla, el lugar del tercer tiempo. Nada. La parrilla es el mismo lugar del tercer tiempo. ¿La parrilla es de él? No, hay un club, por supuesto, hay un club, hay una parrilla donde hacen el tercer tiempo, pero digamos, no tenés un lugar para ir a sentarte a tomar un café, claro, que no sea el restaurante. Si vos tomás un café en Vía y te tomás un café en Melé, en realidad. Claro. Vos vas a Belgrano Athletic y te sentás en los sillones a leer el diario. Exactamente. Vía no tiene eso. Claro. Ahí es un temita que estamos ahí, pero bueno. ¿Y tienen alguna ventaja o no? Sí, a ver, los socios comen más barato, hay un menú, la estamos llevando y hay que ver cómo queda y ¿Y dónde hacen ahora los almuerzos de los viejos? En el pabellón. En el pabellón. Que el pabellón le llamamos a una construcción que hicimos los viejos del club, que solamente pueden entrar los viejos del club, los exjugadores, y ahí es donde invitamos, por supuesto, a las distintas comisiones directivas, a los amigos de otros clubes, todos los sábados que jugamos local, sí, eso lo usan los viejos del club. Pero si uno ve cómo estaban de San Miguel a cómo están hoy, es como otro club. Sí. ¿No? Es impresionante. Es el rugby local de acá y el rugby profesional. Esa es la diferencia. Es monstruoso. Y además la proyección, literalmente nos quedábamos sin jugadores, como le pasa a un montón de clubes que tienen 12 chicos en menores de 14 y no saben cómo llegar a 15. Estábamos así nosotros. Y ahora, menores de 14 o menores de 15, bueno, tenés acá a un abuelo de uno de los jugadores, tienen 80 chicos, claro, ¿entendés? Claro. Te cuesta encontrar entrenadores para la cantidad de chicos, Bueno, a mí me comentaban, porque yo voy siempre los fines de semana, que hay problemas de entrenadores, así como hay problemas de referees, y la UAR vas a hacer un curso de 2 semanas y sos referee. Hay un problema de entrenadores, sin ninguna duda. En muchos clubes pasa eso. Es un problema en el rugby. Es mucho tiempo, es mucha dedicación y más hoy en día la cuestión física, ¿viste? Que como tienen que ir tantas veces, se complica. Y la lejanía, porque vos fijate, un club como VA, la gente del centro, si no va a ser los horarios picos, obvio, llegás en 15 o 20 minutos. Vos si tenés que ir a entrenarte a Alumni, hay una diferencia abismal, por decir algo.
Claro. Cuando Es nosotros otra éramos película. chicos, entre el club, sus socios y la gente, había una cercanía enorme. Cuando yo era chico, yo iba al colegio de Champañá, soy hincha de Champañá, y la segunda de Champañá de aquella época entrenaba en el patio del colegio los martes y los jueves. Y eso era a media Pero cuadra de mi casa. Eso cambió, ¿eh? Eso cambió. A ver, yo, por ejemplo, mi papá me llevó a VA porque papá había jugado en VA, pero yo yo con mi viejo vivía en Belgrano, Claro. a 3 cuadras de Belgrano Athletic, literalmente. VA es un club medio raro porque nadie vivía cerca de VA. Nadie de VA, salvo Upa López Llobé, que vivía muy cerquita de Hindú, casado con una yaqueti, o sea, Vale. pero Upa jugaba en VA y no había habido muchos tipos que vivían cerca de VA. Ajá. Eran muy pocos. Vos preguntabas dónde vivían y no sé, yo vivía en Belgrano, me quedaba lejísimos. No sé, yo llevé muchos amigos míos del colegio que era de Belgrano o del centro y jugaban todos en VA. Y vos decís, tardaban no sé cuánto. Volvíamos en Bondi a las 12 de la noche en ese momento. O sea, era rarísimo, pero así fue. ¿Cómo era Michingo Reilly? Porque qué personaje. Todos los que jugaron hablan de él y su mentalidad. ¿Cómo era? Primero que era un personaje adorable. Ajá. Un loco divino. Ajá. ¿O no? Un tipo fue manager. generoso. ¿Eh? Tu papá fue manager de él en una gira. Sí, no me acuerdo cuál, pero Australia, sí. ¿En una gira de VA o de los No, Pumas? de los Pumas. De los Pumas. Sí. Cuando Ah. papá estaba en la UAR. Ajá. Era un tipo, además de ser demostrativo, afectuoso, Michingo viste, Te agarraba. te hablaba y te hablaba con el corazón, viste, y así era como, además un tipo de mucha labia, Sí. entonces... Claro, fue secretario de Deportes. Llegó, Alfonsín. claro, y un tipo que le ponía una pasión a lo que hacía. Después, una demostración clara fue cuando él ya estaba grande y se metió en Virreyes, todo lo que hizo en Virreyes. Sí, era un tipo... Claro, para los que no son del ambiente del rugby, aclaremos que Virreyes es un club que está al lado de VA Claro, pegado. y que fue formado por amantes del rugby. De diferentes clubes que se juntaron, hicieron Como un Michingo, club para la gente de los barrios ahí cerca de Virreyes. La cancha 1 se llama Michingo. La cancha 1 se Claro. llama Michingo Reilly, claro. Y la 2 de VA se llama Horacio Vidal. Y la 2 de VA se llamó Horacio Vidal. Exactamente, claro. Sí. Hay alguien de Champañá, que no lo voy a nombrar, que me contó que su emoción por Virreyes es tan grande que él puso ahí $80.000. Y muy amigo de Michingo, ¿no? Sí, mucha Y un día gente... comiendo juntos, Sí. me dijo, sí, Bueno, los yo puse chicos 80 lucas no en pagan Virreyes. cuota, o sea que si no hay gente que ponga plata, Claro. no hay manera de sostenerlo. No, es impresionante. Gente Yo no que los tengo va a mucho buscar a para- los chicos en los coches Sí. para que vayan a jugar el sábado. Sí. Es un movimiento muy grande porque además Sí. es un club que tiene aulas, Claro. que Es tiene un jardín de colegio infantes, durante el día. es colegio durante el día, tiene Comedor. un jardín de infantes, comedor. Claro. Bueno, tipo que ahora muy sí voy metida a, las madres. ahora sí voy a nombrar a alguien, que es mi gran amigo, el Gordo Urruti, que jugó muchos años de pilar en Champañá, que se metió mucho él en Virreyes, y había un chico que no podía no podía entender qué significaba penal o penal. El concepto de penal o penal, el chico no lo aprendía. Y él, mi amigo, dirigiendo un partido de ese chico, había una situación de penal o penal, y mi amigo le pregunta, ¿penal o penal? ¿Dónde lo vas a ejecutar? Y el chico en medio le empieza a gritar, diciéndole, ya le dije, elija usted, no me haga elegir a mí. Entonces, y con esto termino, y él le dice, mirá, el choripán te lo vas a perder, ¿eh? Y el chico le replica, no, pare, con la comida no se meta, ¿eh? Una anécdota que me causa muchísima gracia. Bueno, yo lo que quiero decir es que
en los partidos internacionales de los Pumas había un periodista viejo de Clarín, no sé si vive todavía, que organizaba unas pollas. Entonces todos poníamos plata y había que acertar el resultado. Y acá el amigo me hizo ganar el partido con Inglaterra. ¿En serio? Fui el único que puse que ganaba a los Pumas. Ah, y que... Bueno, perdón. Porque el ruso me dijo el día anterior, Jorgito, mañana ganamos. Sí, Jorgito, mañana ganamos. Ganaron 21 ¿a cuánto? 15-13. 15-13. Y los 15 puntos los hiciste vos. Sí. 5 penales. 5 penales. Y jugaste de wing. Y jugué de wing. ¿Y por qué te pusieron de wing? ¿En la apertura quién era? Rafa Madero. Ah, bueno. Claro. No, la apertura fue el Chino Turnes. No, Rafa Madero. ¿Rafa Madero? El Chino no jugó. Ah, mira. Ajá. Y el medio scrum fue Fabio. Fabián. Fabio Gómez. Fabio Gómez. Muy bien, fue Rafa Madero, inclusive porque no jugó Hugo Porta. No, Porta ya Y se había Rafa ido. Madero estaba medio enojado porque él quería, ¿cómo se llama? Jugar de centro. Claro, quería jugar con su amigo Lofreda. No tenían pateador. ¿Estás no sé- seguro? no Porque sé lo cómo- dejaban a Diego Cuesta Silva afuera, ¿eh? Claro, bueno, ¿cómo era? Sí. ¿Y quién te pone de win en ese partido? Mi chingo. Mi chingo. Una semana, 10 días antes, entrenamiento en el SIC. Me llama un costado, estábamos empezando el entrenamiento, entrando en calor, no sé qué, me dice, Hernán. Me acuerdo perfecto. Me dice, ¿alguna vez jugaste de wing? No. Ah, ok. No. ¿Cuáles condiciones de wing tenías? Era ligero, sí, yo corría rápido. Yo he visto videos tuyos. Hay un video tuyo que te escapás. Bueno, ahora no lo recuerdo bien, pero te vas solo al ingol, te cortás y te vas solo al ingol jugando para VA. Que está en YouTube ese video. Vos, Hernán, lo debes haber visto. Yo no, Te debes yo haber no tengo visto. redes sociales, o sea... Ah, bueno, buscate. Es muy lindo ese video. Y claro, y ahí demostrar tenías mucha velocidad. Sí, yo era rápido corría, Claro. eso seguro. O sea que mi chingo no se equivoca cuando te dice... No, pero mi chingo Vos indudablemente jugaste me pensaba que le podía cumplir de wing, pero darle la posibilidad de que yo sea el que patea. Porque Hugo Porta se había retirado de los Pumas. Hugo estaba... sí, No. bueno, después volvió. Sí, después No, él se había retirado. Se había retirado y después volvió en la gira a Inglaterra. Claro, Vuelve. exactamente. Ese mismo año, nosotros jugamos, le ganamos a Inglaterra acá en julio. El primer test es en julio, el segundo en agosto. El 3 de agosto es el día que le ganamos. Y a los 4 meses íbamos a Gran Bretaña a gira, pero antes del último partido, que es el que le ganamos a Inglaterra, mi chingo nos informa que ganáramos o perdiéramos, después del partido renunciaba. Ajá. Sí, había mucha presión Mm. porque no habían tenido buenos resultados los Pumas. Mi chingo era muy resistido y además Banco le había ganado con Porta a Inglaterra. Claro, O sea que ustedes tenían presión ese partido En tremendo. cancha de Vélez le gana. Claro, porque los Pumas pierden el primer partido y bueno, ya era el último. A mí una vez me dijo el Bambi que él le dijo que te ponga de win. El Bambi Soregache. Si tenés que tener un pateador, ponelo a Hernán de win. El hijo del Bambi juega en NBA. Claro. El hijo de Bambi fue- Claro, Y el Simón. sobrino en el SIC. No, ya pasó 2005 igual que mi hijo, y así que yo lo entrenaba. ¿Y cómo fue para ese chico VA? Porque- Amigos, hoy por hoy los amigos del colegio. Ah, Los mirá amigos del vos, colegio ¿no? hoy dictaminan todo. Pensé que el padre fue un crack, ¿no? Pero, aunque Tacho de Bedia, en un reportaje que le hice, Tacho dice, y no, el Bambi tenía muy mal pase. Claro. Dice, Bueno, es que yo se lo mandé al Bambi Soregache Es y le dije, mirá lo que dice Tacho de vos. Es que Hugo Y me prefería. contesta, ¿qué puedo esperar de ese tipo? Hugo lo prefería el andajo por el pase. Por el pase, claro. Claro, Landajo era una especie de Era Palomo Chegaray en cuanto Buen a... pasador, muy buen pasador. Claro, y, claro. Igual le preguntaste El al Bambi. dice yo, la verdad que no hacía nada bien. Decía que no hacía nada bien. Y otro tema, ¿por qué el león en el escudo o en la camiseta de VA? No lo sé. Realmente, nunca me lo pregunté en realidad. Ajá. No, nunca me puse a averiguarlo.
Hay que ver si alguien lo sabe. No sé, porque aparece en el escudo de ustedes allá por la década del 60. Dicen que pero el libro eso me no lo contó Tony. A ver. Es por Escocia. Tiene que ver con Escocia. Tiene que ver con Escocia, el león. Estará en la bandera de Escocia no está. No está. No. Debe ser de alguna segunda bandera Para de mí Escocia. Hay una bandera de Escocia que tiene un león. A lo largo de los años, cuando uno lee el libro de la historia de VA, ve que todos los años ratificaban que el embajador del Reino Unido era el presidente honorario del club. ¿Esa tradición continúa? No, creo que no era el presidente honorario, sino que era socio. Que lo hacían socio. Era socio honorario. Ajá. Como también fue socio honorario Sarmiento. Exactamente, Sarmiento fue socio honorario. Era bastante, Sí. me parece que era bastante. Bueno, un Sarmiento, tema protocolar. perdón, Sarmiento siendo presidente de la Nación, le da a VA el predio de Palermo, donde hoy está el planetario. Claro, exactamente. Y por eso fue que lo nombran socio honorario Y si no me a equivoco, Domingo. estuvo en el primer partido, Sarmiento. Y también estuvo en el primer partido. Creo que sí. El primer partido de rugby de todo Sudamérica se juega o en VA o en el Montevideo Rugby Club. No se sabe. El primer partido acá es VA Belgrano. De rugby. De rugby es VA Belgrano, oficial. Claro, lo que pasa es que el primer partido. Perdón, VA Atlético Rosario. Pasa que el primer partido de rugby, no oficial si querés, tengo entendido que eran los de un barco inglés contra los otros. El barco, suponete, de José Braceras contra el barco. Hawks es uno. Sí, eran una apellido, obviamente muy ingleses. Y ese habría sido el primer Pero partido. no había ni clubes en ese momento, como yo, por lo que sé, no había clubes donde, o sea, casi no había deporte como en la parte social, no había lugares para ir a hacer deporte. No, creo que además eran 20 contra 20, una cosa así. En las reglas, sido cualquier cosa menos rugby, claramente. Eso está en el estándar. En el diario estándar. Las canchas eran 300 metros por 300. Eran ya, imagínate que puede haber sido una cancha en el año 1800 y pico. O sea, era acá en Juncal y, o sea. Sí. ¿No? Un barrial, era un potrero. Era y se metían de cualquier. No había ropa para jugar, o sea, no había reglas. No estaba oficializado el deporte. Era como decir, juguemos y tiraban una pelota y salían las reglas ahí. Claro. Ahí. O sea, había con la mano, con el pie. Claro. No había línea pintada, no había póster. O sea, era. No, y para terminar, porque quiero terminar porque quiero que alguien lo escuche esto. Un comentario político. Sí. Ustedes vieron que en nuestras generaciones, de los que estamos acá, Hernán es joven, nosotros somos más contemporáneos, hablar de la masonería era algo raro, ¿no? Por ejemplo, a mí un amigo me contó que era masón tomando un café diciendo... Por lo bajo. Sí. Ojo, José, que te estoy contando algo pesado. Y yo lo tomé como algo pesado. Veníamos de colegios católicos, ¿no? Y cuando lees el libro de VA, te das cuenta que en el siglo XIX no era para nada así. Cuenta un socio que estaba muy contento porque había ganado no sé cómo le dicen al partido de cricket, es como si en el rugby dijeras un kick-off, ¿no? Bueno, y a la noche, dice, fui al centro masónico y me nombraron 33. Dice, y fui con mis amigos a comer estamos hablando de 1880, pero el tipo cuenta a estándar justamente con gran libertad su puesto en la masonería, que después pasó a ser, entre por lo menos ambientes católicos, donde yo me crié, medio como una mala palabra, ¿entendés? Y para mí un masón era medio un brujo. Bueno, quería hacer ese comentario. Y tenía otro comentario más que me acabo de olvidar, así que no lo hago. Pero cuando salga acá, decir, no, ¿por qué no le pregunté a Hernán esto? El síndrome de la escalera, le dicen los pero franceses. voy a hacer otro comentario, que no es ese, que me acuerdo ahora. No, una cosa muy linda de vos, Hernán, y tu familia. Tu familia
participaban de varias empresas, eran socios, tenían acciones en sociedades anónimas. Y un día tu papá me dice que me ocupe de renovar el alquiler a un gallego en Independencia y Entre Ríos, en una panadería. Y yo le digo, ¿y por qué tienen ustedes eso? Y me cuenta que fue el local donde empezó la familia Tanoira. La panadería Tanoira. La panadería Tanoira. Y mi emoción viene porque mi mamá, que era de 1910, era compañera del Normal 9, y siempre hablaba de su amiga Delfina Tanoira. Y dice, yo iba a jugar a la casa de ellos que quedaba arriba de la panadería. Y tu papá me contó que hasta que no muriera tu abuelo, estaba prohibido vender ese local. No, se vendió hace poco, ¿eh? Se vendió hace poco, claro. ¿Y dónde era? En Entre Ríos. A Independencia. Independencia. A mitad de cuadra, del lado del Congreso, digamos. Mi bisabuelo, en el año 1800, ya ahí le pierdo, 1880, con 14 años se vino a Buenos Aires y tenía en el bolsillo, se peleó con los padres y se fue, se tomó un barco y se fue. ¿Pero de dónde venía? De España. De España. Claro, Tanoira. Claro, vendría de Galicia. De Galicia. Claro. Y, a ver, 14, 15 años tenía. A guita de hoy tendría, supongamos, 200.000 pesos en el bolsillo. Se bajó en el barco y empezó a pedir trabajo. No hablaba ni el idioma. Y a los 3, 4 días se había quedado sin los 200.000 mangos y se había quedado estaba llorando en la calle. Y pasó un tipo y le preguntó, ¿se pone a charlar? Y dice, no. Te cuenta su historia. Ajá. Y dice, yo te contrato. Ajá. Y dice, vení. Entonces el tipo tenía una panadería y adelante y atrás tiene una habitación. Y el tipo se puso a vivir ahí y pasó y vivió años ahí. Trabajaba de lunes a lunes. Claro. Y pasaron años y años. Y en un momento le dijo, mirá, me gustaría comprarme, poner un préstamo al dueño. Al dueño, porque dice, no tenía un mango. Y quería comprarse, no sé, una Coca-Cola o algo. Ajá. Y con la mayor de las vergüenzas va a pedirle. Y el tipo le dice, tenés un montón de plata, dice. Yo todos los meses tu sueldo lo guardo en una caja. No. En un matrimonio, los jefes, que casi lo criaron como un hijo, y en un momento dijeron, bueno, eran holandeses, creo. En un momento dijo, nos volvemos a Holanda. Creo que eran holandeses o belgas. Ajá. Y le compró la panadería. Le compró la panadería y ahí le puso panadería Tanoira, y ahí fue. Él fue el que inventó el reparto en bicicleta. No, mirá, ¿Sí? qué bueno. ¿Vos la llegaste a conocer, la panadería? No, sí, la panadería sí. Así que la vendieron hace poco. Hace poco, yo fui, a ver si hace poco hablo de... Sí, a mí 10 años. me pareció interesantísimo que conservaran eso Sí. después de 4 generaciones y que tu padre se ocupaba del alquiler de ese señor que le alquilaba la panadería. Extraordinario. No, y además el mandato de esto no se toca. Esto no se toca. Sí, pues yo le dije, Esto ¿por lo qué no hice venden? yo, Claro. me vine a los 14 años. Sí, conservaron eso y muy lindo. Bueno, gracias a los 3, gracias Hernán, gracias Jorge, A vos, gracias José. Fernando. Espero que le hayan pasado bien. Muy divertido. A mí charlar de cosas deportivas me encanta. Unbelievable scene. Inside comes. You can hear it. Chanting. Caravan Park has nothing on this. Look at it go. And that's all around the field. Unbelievable